En este video vamos a explicar brevemente el concepto de transformación de una variable aleatoria. Este es el primero de una serie de videos en la que vamos a ver primero a qué nos referimos con este tema y varios métodos con los que se pueden solucionar problemas de esta índole. Entonces, em, lo que sucede con este tema es que vamos a considerar primero una variable aleatoria x, que recordemos por definición es una función que va de omega, que es el espacio muestral de un experimento aleatorio, a los reales. Y en muchas ocasiones, si se define una función g que tiene como dominio el rango de esta variable aleatoria, que es un subconjunto de los números reales, y como codominio los números reales, resulta ser que la composición g de x también va a ser una variable aleatoria. Recordemos que no cualquier función definida de esta forma es una variable aleatoria. Se necesita que la imagen inversa de cualquier conjunto boreliano sea un elemento del espacio de eventos, de la sigma álgebra del espacio de probabilidad original. Entonces, no necesariamente si se considera una composición de este estilo, a pesar de que x ya sea variable aleatoria, se va a tener que pues esta composición va a volver a ser una variable aleatoria, pero en muchas ocasiones sí sucede. Por ejemplo, si g es continua, se puede probar que esta composición g de x siempre va a ser variable aleatoria. Entonces eso ya abarca una gran cantidad de posibilidades. Pero bueno, en los casos en los que sí es una variable aleatoria, normalmente escribimos un nombre para esta composición. Normalmente se le pone y y decimos entonces que y se define como g de x. Y aquí surge un problema muy natural, porque si ya sabemos cómo se distribuye esta variable aleatoria, pues la pregunta sería ¿cómo saber la distribución de y a partir de la distribución de x? Y en un caso general en el que no nos importa si esta variable aleatoria x es continua, discreta o mixta, pues lo que hacemos es calcular la función de distribución de y, que recordemos se define como la probabilidad de que y sea menor o igual que un valor y minúscula, que es la variable de esta función. Entonces, para obtener esta expresión, lo que en general se realiza pues es primero escribir que la función de distribución de y pues es la probabilidad de que g de x, que es lo que definimos como y, pues sea menor o igual que este valor y minúscula en la que lo estamos evaluando. Pero que g de x sea menor o igual que y es equivalente con escribir a que la variable aleatoria x caiga en el conjunto de los números reales x minúsculas que pertenecen al rango de x, tales que pues la función g de x evaluado en x minúscula sea menor o igual que y. Y este conjunto, escrito de esta manera, pues es justamente lo que se conoce como la imagen inversa sobre la función g del intervalo menos infinito, y cerrado. Precisamente esta cosa es solo una notación para este conjunto de aquí. Entonces, en general, la función de distribución de una transformación de la variable aleatoria que se define como g de x, pues siempre se puede calcular como la probabilidad de que x pertenezca a la imagen inversa sobre la función g del intervalo menos infinito, y. Y ya en un caso particular, en un caso más específico, pues si ya tenemos la función de distribución de la variable aleatoria en cuestión, de la variable aleatoria y, pues podemos realizar cualquier cálculo de probabilidades. Si por ejemplo se da que esta variable es absolutamente continua, pues entonces esta expresión va a ser diferenciable y derivándola podríamos obtener la función de densidad de y, o si en un caso discreto, pues podríamos fijarnos en la función de masa, pero el caso general es este de aquí, ¿no? Ya obteniendo la función de distribución de y, pues podríamos decir que tenemos toda la información necesaria para hacer el cálculo de cualquier evento que esté relacionado únicamente con esa variable aleatoria. Vamos a proceder a ver un ejemplo. Vamos a considerar una variable aleatoria x con distribución exponencial con parámetro 1. Recordemos que esto quiere decir que su función de densidad, en este caso, sería e a la menos x,
por la indicadora de que x esté entre 0 e infinito, de que x sea mayor que 0. Y no es difícil demostrar que el hecho de que esta sea la función de densidad de una variable aleatoria es equivalente a que la función de distribución sea esta expresión, sea 1 menos e a la menos x por la indicadora de que x esté entre 0 e infinito. Para obtener esta expresión a partir de la densidad simplemente hay que integrar esta función de 0 a x, y para obtener la densidad a partir de esto simplemente hay que derivar la expresión. En este caso con respecto de esta variable x minúscula. Entonces con x definida de esta manera vamos a tomar a la transformación y como 1 menos e a la menos x. Y lo primero que conviene analizar pues es el rango de posibles valores que puede tomar esta nueva variable aleatoria y. Si x toma un valor muy cercano a 0, que lo puede hacer como está definido su rango, pues entonces el exponencial se va a acercar mucho a 1 y entonces esta resta se va a acercar mucho a 0. Y nos podemos acercar tanto como queramos, pero este exponencial nunca va a valer exactamente 1 porque x nunca vale exactamente 0 y por ende deberíamos de tener un intervalo que comience en 0 y que sea abierto. Por otro lado, si x crece y crece hacia infinito, pues este exponencial se va aproximando cada vez más hacia 0 y por lo tanto esta diferencia se va aproximando cada vez más hacia 1, pero tampoco lo toca. Entonces el rango de y va a ser el intervalo abierto 0,1. Entonces vamos a proceder a calcular la función de distribución de esta nueva variable aleatoria y. Por definición, pues va a ser la probabilidad de que y, que es 1 menos e a la menos x, pues sea menor o igual que el valor donde lo estamos evaluando, que y minúscula. Esto lo podemos reescribir como que sea la probabilidad de que e a la menos x pues sea mayor o igual que 1 menos y, simplemente es como pasar este para acá y este para acá restando, y la probabilidad pues es la misma, es el mismo evento. Y sacando el logaritmo natural de ambos lados de la desigualdad se mantiene, sigue siendo el mismo evento, entonces tendríamos que es la probabilidad de que menos x es mayor o igual que el logaritmo de 1 menos y. Y por supuesto para que este logaritmo natural tenga sentido, pues y tendría que ser menor que 1 y mayor que 0. O bueno, no necesariamente mayor que 0, pero sí menor que 1. Así que aquí supondremos que este y minúscula pues pertenece a este rango, ¿no? Que es bastante natural. Si multiplicamos por menos la desigualdad, se nos invierte y entonces ya nos queda simplemente la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual pues que un numerito que justamente es por definición la función de distribución de x evaluada en ese numerito, que en este caso es menos el logaritmo natural de 1 menos y. De esta manera, la función de distribución de la variable aleatoria y evaluada en y minúscula, pues simplemente va a ser evaluar la función de distribución de x, que era 1 menos e a la menos x minúscula, por esta indicadora, en este valor de acá. Entonces aquí hacemos eso, sería 1 menos e a la menos, y luego entre paréntesis aquí en lugar de x escribimos este valor menos logaritmo de 1 menos y. Entonces, estos dos menos se nos van a hacer un más y entonces simplemente nos quedaría el exponencial del logaritmo natural de algo. Entonces el logaritmo con el exponencial también se nos simplificarían y simplemente nos quedaría abajo este numerito de aquí adentro, 1 menos y. Y menos el logaritmo natural de 1 menos y solamente es positivo, que es lo que indica aquí, si este logaritmo sin el menos pues es negativo. Y el logaritmo natural solo puede ser negativo si lo que está dentro, el argumento, está entre 0 y 1. Y decir que 1 menos y esté entre 0 y 1 es equivalente a pedir que y pues precisamente esté dentro de este rango. Entonces, esta indicadora la podemos reescribir como la indicadora de que y solito esté entre 0 y 1. Entonces, simplemente nos va a quedar de esta manera. Y aquí el 1 menos
uno menos y, pues los unos van a morir y el menos con el menos nos va a quedar simplemente más y por, como ya hemos explicado, la indicadora de 0 a 1 de y minúscula, y aquí hay que agregarle otra indicadora porque pues aunque la variable aleatoria y no tiene la posibilidad de tomar un valor mayor o igual que uno, pues sí podríamos hacernos la pregunta de que cuál sería la probabilidad de que y valga un valor mayor o igual que uno, y en ese caso la probabilidad debería ser uno siempre, porque pues y está restringida a este intervalo. Si nos preguntamos por un valor más hacia la derecha, la probabilidad acumulada pues ya es uno. Eso se refleja agregándole esta indicadora. Vale uno siempre que y sea mayor o igual que uno. De esta manera, la expresión ya concreta de la función de distribución de y evaluada en y minúscula, pues es y minúscula por la indicadora de que y minúscula esté entre 0 y 1, abierto por ambos lados, más esa indicadora que acabamos de explicar. Y esto es justamente la expresión de la función de distribución de una variable aleatoria con distribución uniforme y parámetros 0 y 1. Por lo tanto, en este caso podemos concluir que y se distribuye de esa manera. Toda esta serie de despejes y cálculos que estuvimos haciendo, pues precisamente es la forma ya práctica en la que se calcula esta probabilidad de la imagen inversa de ese intervalo, solo que aquí pues es simplemente una manera un poco más general de denotarlo, pero ya en cada caso se hace de manera diferente. En este caso dependimos mucho de que esta función tuviera, esta función de distribución de esta variable que tomamos, tuviera pues una expresión simpática y no tan difícil de manejar, pero esto desgraciadamente no siempre es así. Por ejemplo, en un caso en donde casi nunca se da eso son con las variables aleatorias discretas. Entonces el siguiente paso que vamos a tomar pues va a ser precisamente ver un método general que sirva para cualquier transformación de una variable aleatoria discreta. Habiendo dicho esto, pues no queda más que darles las gracias por haber visto este video.